reflexión, la mirada crítica, la capacidad de expresar y argumentar, las ideas propias. La LOMCE no quiere alumnas, quiere sujetos productivos, piezas dentro de una maquinaria. Se ha olvidado de la pedagogía y de la diversidad de pensamiento para pensar solo en productos y rentabilidad. La eliminación de la filosofía es la expresión última de un ataque a toda la educación. Por eso luchamos, por eso estamos aquí hoy y cada día. Creemos que es necesario sacar la filosofía de las aulas y demostrar que ahora más que nunca y para las próximas generaciones, la sociedad la necesita. El panorama político y social nos demanda cada día una reflexión sobre qué mundo queremos. El mundo pide a gritos nuevos valores, nuevos modelos de democracia, nuevas formas de humanidad. Y para construirlos necesitamos, además de tantos otros saberes, la filosofía. Sabemos que Descartes dijo pienso, luego existo, pero lo que sentimos es que pensamos, luego estorbamos. Pero la filosofía, por mucho que la quieran matar, está más viva que nunca. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Ernesto Castro, soy profesor de Filosofía de la Mente y de Historias y Estéticas en la Complutense. Se me oye bien, ¿no? Allá lejos más o menos me oís. De todas formas, si alguien no me oye, acercaos un poquito más los que estáis aquí, si no os importa, que yo no muerdo, de verdad. Vente para acá, anda. Y para que la gente que se va sumando, en todo caso, me siga oyendo con este tono de voz. Bueno, me han pedido que hable sin notas a alguno de las personas que suele ver mis clases, porque bueno, la idea que tengo siempre en mente es, aparte de para los que estáis aquí, yo sé que siempre hay gente que o bien no es de esta ciudad, o bien pues tiene algo mejor, o bien está asistiendo a alguna otra charla, con lo cual yo siempre grabo las clases, o en este caso la clase en la calle, para luego subirla a YouTube y que la podáis consultar posteriormente. Me han pedido por parte de la organización que hablara sin apuntes. El problema es que yo tengo una idea de clase ideal, un ideal regulativo de clase de filosofía cojonuda, que está a caballo entre la homilía y el concierto de rock. Digamos, un filósofo se comporta a caballo entre un rockero que está haciendo un solo un poco nanista y un cura que está repartiendo hostias. Y como solían, digamos, como estaban acostumbrados los viejos rockeros y los curas preconciliares, el performance hay que realizarlo siempre, digamos, de espaldas al público y de cara a Dios, en este caso de cara a los niños que están ahí en el parque. No voy a hacerlo así, no voy a hablar de espaldas a vosotros, no voy a hacer que me caiga alguna colleja como al hijo de Mariano Rajoy, pero no obstante sí que voy a estar consultando un poco los apuntes que tengo aquí, porque quisiera ser bastante preciso en las referencias que voy a dar, sobre todo en relación con lo que supone la LOMCE para los estudios de filosofía en la secundaria. Bien, el tema de la clase es el papel de la filosofía en el conjunto del saber y del hacer, pero bueno, dado que el lema que nos convoca aquí es si la quitan de las aulas, la filosofía saldrá a la calle, pues se hace obligatorio comentar en qué manera la LOMCE incide en la docencia de filosofía secundaria. Como sabéis, la LOMCE elimina la ética de cuarto de la ESO y la educación para su ciudadanía de segundo de la ESO, al mismo tiempo que convierte la filosofía de segundo de bachillerato en una optativa. A cambio, da una hora más a esas dos asignaturas que ya existen, la de primero de bachillerato y la de segundo, y convierte a los profesores en los docentes paradigmáticos de la asignatura de valores éticos, que está como obligatoria en todo el tramo de secundaria hasta primero de bachillerato. Esto se considera un ataque a la filosofía, a pesar de que, bueno, si uno hace el cálculo de horas, más o menos le termina saliendo las cuentas. ¿En qué sentido se puede considerar que es un ataque a la filosofía? Bueno, hay que acudir a la historia de esta disciplina y de esta asignatura dentro de secundaria para, digamos, establecer un criterio, por lo menos de carácter histórico-pedagógico, para ver exactamente en qué medida esto supone una humillación y un ataque a la filosofía o no. Si acudimos a la historia de los planes de estudio secundaria en España, y para no remontarnos hasta los primeros pobladores, poniendo un poco la línea de corte en 1812, ¿no? con las Cortes de Cádiz, descubrimos en primer lugar que la ausencia de consenso sobre la educación, lejos de ser, digamos, una anomalía de este periodo de monarquía constitucional o de restauración borbónica, como lo llaman otros, es en realidad una constante de la historia de España desde 1812 en adelante. Para que os hagáis un poco la idea, voy a enumerar una serie de reformas y de planes educativos que se llevan a cabo, digamos, durante el periodo del bipartidismo isabelino, para que veáis un poco cómo la idea de que la perpetua reforma de la educación española no es tampoco una cosa actual, ¿no? El plan de educación, primero, que regulariza, digamos,
la secundaria en un sentido moderno es el plan del Duque de Rivas en 1836, seguido 9 años después por el plan de Pedro José Vidal en 1845, luego el plan de Nicodemes Pastor Díaz en 1847, el plan de Bravo Murillo en 1849, y así seguidamente hay una reforma tras otra en un lapso siempre menor de 10 años. Curiosamente, el único plan de estudios que llega a tener una implantación mayor de ese margen de 10 años es, obviamente, el plan de estudios franquista, que es, y esto es una desgracia, pero es la realidad, es el primer plan de estudios que reconoce como asignatura sui generis a la filosofía. Hasta que Pedro Díaz Rodríguez, en 1938, dentro del bando nacional o franquista o sublevado, reconoce dentro de los estudios de secundaria como obligatoria la filosofía nunca existió en los planes de estudio españoles, ni siquiera en la Segunda República. En el modelo educativo de la Segunda República planteado por Marcelino Domingo de Villalobos, la filosofía estaba junto con la psicología y la antropología, digamos, en un conjunto digamos, en una misma asignatura, ¿no? ¿Por qué motivo? Entonces, por decirlo brevemente, a modo de lema, la filosofía es un invento del franquismo. La filosofía como una asignatura obligatoria que debe cursar cualquier individuo medianamente formado es un invento del franquismo, es una herencia del franquismo. ¿Por qué motivo el franquismo concede esta autonomía y esta importancia a la filosofía, ¿no? Bueno, en primer lugar, por supuesto, la filosofía como una disciplina distinta de la teología, pero no es tanto auxiliar, o sea, como una ancilia teologiae. Hay que recordar el famoso árbol de las ciencias del CSIC. El famoso árbol de las ciencias del CSIC, como sabéis, es una institución del Opus Dei, tiene como tronco central la filosofía, frente a la física, por ejemplo, en el modelo, digamos, cartesiano-newtoniano. Y también durante todo el franquismo, los filósofos los profesores de filosofía en secundaria eran los únicos que tenían una festividad propia y que se podían dirigir al resto, digamos, de sus compañeros y de los estudiantes en un día concreto, que era el día de Santo Tomás. Todo esto estaba encuadrado, digamos, dentro de la idea de ciencia del franquismo, que era una idea que supeditaba, digamos, las ciencias concretas, operatorias, empíricas modernas a una ciencia teleológica, que sería la ciencia en el sentido escolástico, la ciencia de lo divino, la ciencia de Dios. Bueno, este modelo, digamos, de la centralidad de la filosofía en la educación secundaria es un modelo que se hereda durante la transición. En el artículo 27.2 de la Constitución de 1968 se especifica lo siguiente: la educación tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Quisiera subrayar dos cosas sobre este pasaje, sobre este artículo de la Constitución. En primer lugar, que el lenguaje está perfectamente calculado, en el sentido de que se habla de pleno desarrollo de la personalidad humana, pero no, por ejemplo, de formación integral, que era la expresión que se utilizaba ya desde Bakunin, digamos, en los ateneos politécnicos, que son además una herencia, por así decir, de la idea sofista que está en Hipías, en el diálogo de Platón, ¿no? Hipías defiende ahí en ese diálogo la idea de la polimatía frente a la filosofía, que sería un amor a la sabiduría que nunca terminaría de alcanzar, digamos, su objetivo. La polimatía sofista sería una polisabiduría, una polimacesis, ¿no? Una sabiduría, digamos, de carácter universal que digamos, tendría ese carácter politécnico, ese carácter entre el savoir-faire y el saber, digamos, el conocimiento cognoscitivo. Insisto, se habla de pleno desarrollo y no de formación integral para no, digamos, solaparse con otro proyecto, digamos, educativo y pedagógico, que ya entonces está bastante desarrollado, que tiene su mayor, digamos, encarnación en la famosa afirmación que citan Paulo Freire, Iván Illich y Everett Rainer en su libro muy famoso La Escuela Muerto, donde citan a Margaret Mead, que dijo en una ocasión: mi abuela quería que tuviera una buena formación y por eso no me mandó a la escuela, ¿no? Digamos, frente a la idea de una educación reglada donde es obligatorio la formación personal como un pleno desarrollo individual, este modelo, digamos, anarquista lo que reivindicaba una formación integral de la polimácesis individual. Vale. El segundo aspecto que quería subrayar de este artículo de la Constitución, que recoge, insisto, la noción de desarrollo y de ciencia como ciencia más o menos teológico, personal durante el franquismo, es la conjugación verbal del artículo, ¿no? El artículo dice la educación tendrá, lo cual convierte a este artículo en una pura carta a los Reyes Magos, ¿no? Ya sabéis que esto es lo que dijo Jan Kirkpatrick, la embajada de Reagan en la ONU, dijo que el apartado, digamos, de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que compete a los derechos sociales y políticos, es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Porque nadie la está cumpliendo. Y del mismo modo,
este artículo de la Constitución Española del 78 es tan desiderativo e intencional como la famosa afirmación que está en la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, donde se dice que es obligatorio que los españoles sean, cito textualmente, justos, benévolos y patriotas, ¿no? Los españoles serán lo que les dé la gana, pero si lo afirmas así en futuro no sabes si es una predicción o algo reglado, salvo que metas en la cárcel a la gente que sea malévola, eso no tiene ningún tipo, digamos, de jurisdicción. Y del mismo modo, algo que es importante señalar de este artículo es su fundamentalismo democrático, en la medida en que subordina la educación, digamos, a la formación democrática, entendida como formación en una convivencia y en unos valores y libertades fundamentales, pero sobre todo allana el terreno, este artículo, en todo lo que allana el terreno de lo que hemos estado viendo en los últimos años, con el proyecto de la reforma de Bolonia, etcétera, etcétera, que es la aparición de la pedagogía como una tolerancia a la ignorancia y un rebajamiento de las exigencias en una cultura de la queja donde lo más importante es tener una opinión propia y, como decía Píndaro, llegar a ser el que se es, digamos, que no se frustre a los individuos la posibilidad de expresarse y realizarse plenamente en lugar, digamos, de formarse en conocimientos concretos de aprender matemáticas, física, lengua, lo que sea, ¿no? Incluida filosofía. Vale. ¿Cuál es el papel entonces de la filosofía dentro de este modelo heredado del franquismo y articulado como ancilla, el paso, digamos, de la ancilla teológica a la ancilla democrática? ¿Cómo se articula, digamos, ya dentro de los propios programas y de los planes de estudio en la democracia o en la monarquía constitucional o en la restauración borbónica? Bueno, me gustaría citar aquí el primer párrafo del decreto real, del Real Decreto del 2 de octubre de 1992, firmado por Alfredo Pérez Rubalcaba, donde se define cuál es el papel de la filosofía dentro de la educación secundaria, porque para muchos, quiero decir, pone Alfredo Pérez Rubalcaba debajo, pero si pusiera cualquier otro nombre, incluso de partidos ahora mismo situados mucho más a la izquierda dentro del espectro político, seguiría siendo perfectamente verosímil, ¿no? Dice: caracteriza la filosofía una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a los que se enfrenta el ser humano y el interés por una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida que permita su orientación y la organización de sus experiencias, ¿no? Sobre todo me quiero centrar en lo de radical y crítica porque, digamos, es lo que siempre se ha ido reivindicando como una especie casi de contrahegemonía antisistémica, ¿no? La idea de que la filosofía sería intolerable para el sistema dado porque permite pensar o porque permite un pensamiento radical y crítico, cuando es el propio Alfredo Pérez Rubalcaba el que ya está señalando que ese supuestamente es su papel. Bueno, este papel de la filosofía como ancilla democrática de la formación individual se mantiene de todas formas y en todo, digamos, prácticamente en todas estas reformas que ha habido desde el 78 en adelante, y la principal disputa, como sabéis, más bien no compete a la filosofía en sentido estricto, eso es a la filosofía que se da en el bachillerato, sino a las asignaturas menores que están atribuidas a los profesores de filosofía, como era, por ejemplo, la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad planteada por el gobierno de Felipe González, donde se ve claramente el perfil tecnocrático, digamos, de ese gobierno, ¿no? que cree que los filósofos tienen que, digamos, adoctrinar en la polimatía, digamos, en el saber, en la curiosidad de los descubrimientos tecnológicos, científicos o las cosas vinculadas con la sociedad, que una asignatura que fue convertida durante el gobierno del PP en Sociedad, Cultura y Religión, que, como se ve, es una orientación, si la otra era tecnocrática, esta es teocrática, y finalmente, como sabéis ya, la asignatura que por fin desaparece, construida o implantada por el gobierno de Zapatero, de Educación para la Ciudadanía, donde se produce esa maravilla que consiste en sustantivar en femenino al ciudadano burgués republicano, ¿no? Convertirle en algo así como la ciudadanía, como convertirlo casi en un epítome del pueblo mismo. Bueno, más allá de esta cuestión de la filosofía administrada, digamos, en el Reino de España, sería interesante hablar, que creo que es lo que compete, digamos, en este contexto, de cuál es la actualidad y el porvenir de la filosofía, más allá, digamos, de peleas o disputas entre gobiernos y decretos reales. Bueno, me voy a tener a dos textos canónicos que se titulan así: El porvenir de la filosofía, de Franz Brentano, y La actualidad de la filosofía, de Teodoro Adorno. Voy a empezar por el de Brentano. Bueno, el porvenir de la filosofía, que es un texto muy poco conocido, pero sin embargo bastante influyente en su momento, es un libro que publica Brentano en 1893 contra las tesis expuestas por el rector de la Universidad de Viena, un tal Adolf Exner,
que, digamos, defendió en el discurso inaugural de 1891, digamos, del curso académico 1891-1892, defendió digamos, la desaparición de la filosofía de los planes de estudio universitarios, ateniéndose, digamos, a la famosa doctrina de las 3 edades del intelecto humano, esbozada por Comte, ¿no? La idea de que, digamos, habría una época teológica sustituida en un determinado momento por una época metafísica, y que ya con la aparición, digamos, de las ciencias positivas, en concreto con la física de Newton y con la química de Mendeleev, y etcétera, etcétera, y con la biología de Darwin, ya estamos por fin prestos para entrar en una época positiva donde no haya especulaciones sobre el ser y la nada, sino sobre cuestiones operatorias concretas, ¿no? Frente a esta posición, que es una posición, por cierto, que hereda un esquema de la filosofía de la historia que ya estaba Joaquín de Fiore, como sabéis, el famoso teólogo del siglo XIII, del siglo XII, perdón. Joaquín de Fiore, que es un teólogo de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, que ateniéndose a algunas... Bueno, vamos a dejar pasar el avión y ahora sí. Pues nada, el asunto es el siguiente. Como digo, ¿no? Adolf Exner, digamos, el defensor del positivismo desde el rectorado de la Universidad de Viena, venía a esbozar esa doctrina, digamos, de las 3 edades, contra la idea de que la filosofía tuviera todavía un papel que jugar dentro de la universidad en el Imperio Austrohúngaro. Es una idea que está, por supuesto, en Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore, como sabéis, es un teólogo, insisto, de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, que, ateniéndose a una afirmación de San Lucas, donde habla, digamos, de que para la venida de Jesucristo faltan 42 generaciones, y entendiendo que cada generación dura 30 años, establece que el fin del apocalipsis prácticamente llegará en 1268, o sea, entendiendo que las diferentes etapas, la etapa de la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo duran ese periodo. Entonces, digamos, desde la revelación en el Sinaí a Moisés de las leyes, de las tablas de la ley, hasta el nacimiento de Cristo habrían pasado exactamente 1260 años, y del mismo modo desde el nacimiento de Cristo hasta la llegada, digamos, de la segunda venida del Mesías, también pasarían unos 1260 años, dando pie, digamos ya al reino infinito del Espíritu Santo, ¿no? Un esquema tripartito que también está, por ejemplo, en Lessing, que es el padre, yo creo, de la filosofía de la historia alemana, donde habla, por ejemplo, de las 3 etapas que coinciden con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Reforma Luterana, como ese momento en que se descubre la interioridad de la modernidad, o también ya en el siglo XXI, por ejemplo, premios Nobel de física como Steven Weinberg, que tiene un artículo muy conocido titulado Against Philosophy, contra la filosofía, donde sostiene exactamente lo mismo, ¿no? En el contexto, además, de un debate que se ha vuelto muy crudo en los Estados Unidos entre antidarwinistas y creacionistas, donde, por desgracia, la mayor parte de los filósofos o los filósofos analíticos más conocidos han asumido una posición creacionista o antidarwinista. Por ejemplo, es el caso de Fodor o de Nagel o de alguno de los filósofos, digamos, más conocidos de la filosofía analítica, que ateniéndose a sospechas que también están en Wittgenstein y que están, digamos, en buena parte de la tradición que viene desde el Círculo de Viena positivista, consideran que la biología no es positiva, sino que simplemente construye un relato a posteriori de lo que sucedió, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que plantea exactamente Brentano contra este esquema tripartito de Joaquín de Fiore, de Gottlob Lessing, de Adolf Exner, pero también de los físicos contemporáneos en su disputa con los filósofos? Bueno, lo que plantea Brentano es una definición de filosofía en realidad casi etimológica, ¿no? De amor al saber, en concreto de búsqueda de un saber absoluto, que estaría modulada históricamente por ciclos de 4 estaciones en la búsqueda de ese saber absoluto, inalcanzable en última instancia, y que son recurrentes en los 3 grandes periodos definidos historiográficamente. En ese sentido, si habría, digamos, dentro de esas 4 estaciones, estaría la estación primaveral, la veraniega, la otoñal y la invernal, ¿no? Correspondientes también a la época antigua, medieval y moderna, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de entusiasmo primaveral, de filosofía de la primavera, sería la filosofía presocrática en la antigüedad. Un ejemplo de decadencia veraniega para Brentano, está muy bien porque es un ejemplo muy poco conocido, es el caso de Francis Mayron, que es el que introdujo el Actus Sorbonicus en la Sorbona. El Actus Sorbonicus era un evento en el que un individuo tenía que defender una tesis durante 14 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, contra cualquiera que le plantee una objeción. Y allí se planteaban objeciones, como sabéis, bastante duras sobre cuántos ángeles había en la punta de un alfiler, etcétera, etcétera, ¿no? Frente, digamos, la siguiente estación sería el
escepticismo otoñal, que en la Edad Moderna estaría encarnada por Kant, según Brentano. Esta es una posición muy valiente por parte de Brentano, teniendo en cuenta toda la vuelta a Kant y la emergencia que por aquel entonces estaban teniendo los neokantianos en el intento de convertir a Kant, digamos, en el padre de una epistemología de las ciencias concretas que ya habían surgido y se habían consolidado en Alemania por aquel entonces. Y finalmente, después de ese escepticismo otoñal, llegaría un misticismo invernal que en la Edad Moderna estaría marcada sobre todo por el idealismo alemán, por Hegel en concreto, que ya daría pie a una nueva primavera que Brentano identifica, por supuesto, consigo mismo y con la aparición de una nueva filosofía al calor de esas ciencias concretas que darían... Y bueno, como es sabido, Brentano tuvo disputas que luego recogerán y recuperará Husserl y también Heidegger contra los psicólogos de su época. Bueno, este modelo, que es un modelo, como insisto, al final de 12 estaciones, porque estamos hablando de 3 etapas divididas en 4 estaciones cada una. Este es un modelo distinto al previo, distinto al modelo tripartito que habíamos visto antes, pero que también tiene sus, digamos, concomitancias o predecesores, a la manera incluso kafkiana, ¿no? Según Borges, también Brentano crea sus predecesores, y este modelo cuaternario, quinquenario o sexanario, propio de la filosofía de la historia, por ejemplo, lo encontramos en las famosas edades del hombre de Hesíodo, ¿no? Donde recogidas de una manera mucho más sublime en el libro de Daniel. En el libro de Daniel del Antiguo Testamento se narra que Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no recordó exactamente el contenido de ese sueño, y le pidió a los adivinos que no solamente le interpretaran el contenido, sino que lo reconstruyeran ex nihilo. Y ante digamos, la incapacidad de esos adivinos de reconstruir y de interpretar un sueño del cual no tenían ninguna noticia, el rey llamó, digamos, a este profeta judío, que no solamente le pudo reconstruir, sino también interpretar el sueño que tuvo, gracias, según cuenta la Biblia, gracias a la inspiración divina de Yahvé, ¿no? Entonces, el sueño que reconstruye Daniel a la perfección consiste en la contemplación de una estatua que tiene una cabeza de oro, un torso de plata y una cintura de bronce, acompañadas de unas piernas que son alternativamente de hierro y de barro. Ese coloso magnífico, en un determinado momento, comienza a caer ante la emergencia de una roca sobre sus pies, ¿no? Entonces, la interpretación que ofrece Daniel es que cada una de esas partes del coloso corresponden a una civilización que terminaría en última instancia, digamos, destruidas por la emergencia del pueblo judío, ¿no? Que por aquel entonces estaba siendo, como sabéis, esclavizado después de, o domeñado, o en un exilio permanente con la destrucción del primer templo. Bueno, este modelo de varias etapas del hombre también lo encontramos, por ejemplo, en la idea de la prehistoria que esboza San Agustín en La ciudad de Dios, donde San Agustín establece que la prehistoria humana se divide en 6 etapas, digamos, una primera etapa que sería la del paraíso, una segunda desde la expulsión del paraíso hasta el diluvio universal, luego desde el diluvio universal hasta Abraham, desde Abraham hasta Daniel, desde Daniel hasta la destrucción del primer templo, y desde la destrucción del primer templo hasta el nacimiento de Cristo, ¿no? Y ya con el nacimiento de Cristo, digamos, esa historia, que sería una historia decadente, ¿no? Desde el paraíso hasta la destrucción del primer templo, se convertiría de repente en una historia de redención gracias a esa encarnación del verbo en el cuerpo de un hombre. Bueno, eso es un modelo que, por supuesto, hereda Marx a través de Hegel, ¿no? Donde también de nuevo habría un momento glorioso inicial, que sería el comunismo primitivo, seguido el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y luego la promesa de un cierre con el comunismo, ¿no? Estos son, insisto, historias de la filosofía en varias etapas que tienen todas la misma esquema, digamos, el esquema de caída y recuperación. Es un esquema que también está en el CID, por ejemplo, ¿no? En la cual pues siempre hay una redención final. Lo interesante que tiene Marx, digamos, como heredero, como inversor, aquel que le da la vuelta a Hegel, es que también incorpora convierte esta filosofía de la historia en una historia de la filosofía. Así, con el comunismo no solamente llegará, digamos, el fin de los tiempos y la felicidad universal y la reconciliación del hombre consigo mismo, sino también se producirá la realización práctica de la filosofía, el paso que Marx en sus escritos de juventud cifra en el salto de interpretar el mundo, de pasar de interpretarlo a cambiarlo, y que a día de hoy se podría incluso cifrar en el paso de la filosofía académica a la filosofía mundana. Estamos, aunque no lo creáis, en el momento donde la palabra filosofía se utiliza más y nunca ha gozado la filosofía de más salud que a día de hoy, donde todo el mundo, desde el Cholo Simeone
hasta Albert Rivera tienen su propia filosofía, independientemente de los libros que hayan consultado o no, ¿no? Entonces, la idea del partido a partido es, por supuesto, una filosofía, o como dijo el otro día el dueño de un restaurante en Sevilla, mi filosofía es jamón, 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 ¿no? Entonces, efectivamente, ese sentido de la filosofía, ese paso, digamos, de interpretar el mundo y de leer libros para conocerlo, a finalmente cambiarlo a través del jamón, o a través del partido a partido, o a través de lo que sea, es, en última instancia, la realización de la filosofía, y por eso yo siempre pienso que lejos de estar contra las cuerdas, hoy la filosofía está en su momento, digamos, pletórico de la realización, que es un fin, que es al mismo tiempo un final y un cierre y un objetivo. Bueno, pasamos al texto de Adorno, de la actualidad de la filosofía. Lo interesante que tiene el texto de la actualidad de la filosofía de Adorno es que es un discurso inaugural que él pronuncia en comienzo del curso académico 1931-1932 en la Universidad de Frankfurt. Él acaba de hacer su tesis de habilitación y empezará a dar cursos en concreto sobre la tesis no aceptada de Benjamin sobre el Trauerspiel alemán. Pero lo que muy pocas veces se subraya es que, del mismo modo que el libro Brentano es una polémica con los positivistas, la conferencia de Adorno implícitamente está respondiendo a una conferencia previa que se había producido apenas 2 meses antes, que es la conferencia o el discurso de investidura de Horkheimer en el Instituto de Investigaciones Sociales, titulada La situación actual en la filosofía social. Por esbozarlo muy rápidamente, no quiero ser muy extenso con mi exposición, la idea de Horkheimer es muy básica. La filosofía, en todo caso, dentro del Instituto de Investigaciones Sociales, tendrá un papel de coordinadora y armonizadora entre las diferentes ciencias, en concreto la sociología, la economía, la psicología, ¿no? que van a contribuir, digamos, a investigaciones interdisciplinares, y va a ser gracias a la capacidad que tiene la filosofía de plantear preguntas. Aquí entramos otra vez en otro gran tópico de la filosofía, ¿no? Ya hemos visto la filosofía como amor al saber, la filosofía como reflexión crítica y radical, y ahora llegamos a otro topicazo, que es la filosofía como arte de hacer buenas preguntas, ¿no? Entonces, para Horkheimer, en última instancia, el objetivo de la filosofía social no sería sino, digamos, esa armonizadora a través de la pregunta maravillosa y esencial, que ofrecería una visión de la totalidad que ya sintetizan a nivel particular cada una de las disciplinas que intervienen en esas investigaciones. Frente a eso, Adorno señala prácticamente desde el comienzo de la conferencia que la filosofía a día de hoy no puede ser una filosofía de la totalidad, sino en todo caso un ensayo dialéctico que, a través de la contraposición, digamos, entre tesis y antítesis, sin reconciliación, ¿no? Sin Aufhebung hegeliana, ilumine de un golpe. Ahí claramente está influido por la idea de iluminación profana en Benjamin, ilumine de un golpe el desorden del mundo, ¿no? Y precisamente a través de ese desorden, pues se perciba a nivel negativo algún tipo de promesa de felicidad, ¿no? Incluso si llega a sintetizar una expresión, su noción de filosofía, ¿no? Para Adorno, la filosofía es una fantasía exacta. Es una fantasía exacta que permite, digamos, ver precisamente la imposibilidad de comprender la totalidad y ir, en todo caso, construyendo a nivel de ensayo estilístico, pues las diferentes contradicciones del mundo realmente existente. Contralodado por las ciencias, pero también contralodado por los modelos totalitarios que se estaban gestando ya por aquel entonces en Alemania. Bueno, por hacer una recapitulación de esta exposición doxográfica, digamos, de la disputa Brentano-Exner y de la disputa Horkheimer-Adorno. Tenemos, por un lado, por parte de Adolf Exner, la posición, yo creo, más extendida acerca de la filosofía, que es una antiguaya. Digamos que la filosofía está perfectamente superada, digamos, por la física, la psicología, la biología, las diferentes ciencias que han emanado, digamos, de ese tronco inicial del CSIC y ya se han convertido en autónomas por sí solas. La posición de Horkheimer, la posición de Brentano, donde la filosofía es un amor al saber absoluto, inalcanzable pero necesario, que siempre tiene que exponer su propia historia antes de empezar a decir nada, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo la filosofía no sería sino aprenderse de memoria, como sucede ahora mismo para la selectividad, la lista de todos los filósofos como si fuera la lista de los reyes visigodos, ¿no? Y a partir de ahí ya, en todo caso, ir enunciando y citando en alemán o en latín o en griego a los diferentes autores a la manera pedantesca habitual que ya conocemos muchos. La posición de Horkheimer, por contra, sería la posición, digamos, de que la filosofía es el arte de formular las preguntas adecuadas para las cuales la ciencia y los movimientos sociales ya tienen las respuestas. Esto es una posición que he visto yo he visto verbalizada muchas veces, ¿no? Desde entonces, la idea de que el 15M es una respuesta para una pregunta que nunca ha sido formulada, ¿no? O que todavía no se ha formulado. Entonces, el objetivo, tanto de los partidos políticos que han surgido al calor de ese movimiento, como de todos los intelectuales que han querido comprenderlo, sería plantear las preguntas para las cuales esos movimientos, el 15M o la plataforma de afectados por las hipotecas, etcétera, etcétera, serían la respuesta, ¿no? Vale.
Y la posición de Adorno no le queda más remedio que ser pobre Adorno, le toca cumplir el papel, digamos, del predecesor de Rubalcaba, ¿no? Según Adorno, la filosofía sería una reflexión crítica y radical. Bueno, ¿cuál sería entonces mi posición? Mi posición la he sintetizado en una serie de, digamos, aquí en un pequeño esquemita, ir repartiendo esto por aquí, coger uno y pasar. Bueno, he hecho 60 copias, yo no, porque pensaba que me iba a quedar muy sobrado, así que compartir en caso de que no haya suficiente. Bueno, mi posición acerca del papel que cumple la filosofía en el conjunto del saber es una posición muy sencilla. Yo entiendo que la filosofía es un conocimiento de segundo grado vinculado, en todo caso, con la clarificación y el análisis de ideas que desbordan, digamos, los campos del conocimiento ya dados, pero que no por ello no tiene, digamos, una serie de disciplinas auxiliares de primer orden o de primer grado que son específicas suyas, como puede ser, por ejemplo, la lógica y las diferentes formas de la lógica. Y en ese sentido, el papel que yo creo que debe desempeñar la filosofía en el conjunto del saber, pero también en el conjunto del saber ya ordenado y administrado dentro de los estudios de secundaria, lo he intentado sintetizar en ese cuadro. Es un cuadro en el cual tan solo he planteado, digamos, dos posibles temarios para una asignatura dentro del programa de estudio secundaria obligatorio, en cuarto de la ESO, y otro programa en primer bachillerato, digamos, siempre alejándome del modelo de la prueba de acceso a la universidad, de la selectividad, que aunque también está en cuestión ahora mismo, siempre digamos, termina convirtiendo cualquier tipo de temario en un puro memorizaje, una pura memoria y aprendizaje memorístico de los contenidos, ¿no? Entonces, como veis aquí, ya yo creo que es bastante claro el esquema, no sé si ya ha llegado a todos los que están aquí presentes. Mi idea, digamos, de lo que puede contribuir la filosofía como conocimiento de segundo grado sobre áreas ya dadas, pero también como tecnología lógica, digamos, lógica y argumentativa de clarificación y destrucción de las falacias y de los sesgos que están ya dados en los discursos habituales del mundo corriente, es, en el caso del cuarto de la ESO, pues enseñar, digamos, las lógicas clásicas, ¿no? Marcadas sobre todo por la lógica de primer orden, la de segundo orden y la teoría de conjuntos, coordinada con, digamos, una parte más informal donde se explicarían los diferentes modos de argumentación y razonamiento, ¿no? En relación con la lógica de primer orden, yo creo que es importante explicar, digamos, cuál es el catálogo de falacias y de sesgos con aplicaciones concretas, digamos, a incluso frases de políticos, ¿no? Quiero decir, que se pueden analizar con enunciados del tipo P, entonces P, ¿no? España está llena de españoles y los españoles son muy españoles y muchos españoles, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego, la lógica segundo orden, por supuesto, con los modos de razonamiento, el razonamiento inductivo, el deductivo y el abductivo, porque ya estamos hablando de, digamos, un tipo de lógica que analiza, digamos, la cuantificación sobre propiedades. Y por último, y también la diferencia entre cuantificación existencial y universal. Y por último, la teoría de conjuntos en relación con las diferentes paradojas, dilemas y aporías que se plantean, por ejemplo, la famosa paradoja de Russell, del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Entonces hay una serie de paradojas que sí que son, digamos, límites objetivos del pensamiento humano, que son interesantes a abordar y que no se pueden abordar si no es a partir de esa estructura formal ya dada por la teoría de conjuntos. En el caso, digamos, de la enseñanza no obligatoria, la enseñanza optativa, yo creo que ya en primer bachillerato el esquema pedagógico sería un esquema donde, por un lado, se enseñarían las lógicas no clásicas en relación con una muestra sistemática y polémica de una teoría de las ideas. Subrayo lo de una teoría de las ideas. A mi juicio no existe algo así como la filosofía en sentido absoluto, sino que la filosofía, en tanto que disciplina, tiene una unidad polémica, en el sentido de que cuando uno habla, siempre habla desde una determinada corriente, tradición, escuela, y que en todo caso, si puede relacionarse con otras escuelas, es a través precisamente de la polémica y de la crítica constante, y de ahí la importancia de que cuando uno habla, no hable simplemente de manera onanista desde su punto de vista como si fuera el único, sino que tenga en cuenta, aunque sea para destruirlas, las posiciones del adversario. Y por eso cualquier exposición que se haga de cualquier teoría de las ideas o de cualquier punto de vista sistémico tiene que ser polémico e, insisto, sistemático, contemplando las posibilidades que uno deja fuera o que desdeña o que desprecia o que destruye. Entonces, la teoría de las ideas que aquí he planteado, porque entiendo que es canónica y sobre la cual prácticamente todos los sistemas que yo conozco pueden decir algo, aunque sea
para destruir estas ideas. Quiero decir, por ejemplo, desde un punto de vista de una teoría sistemática feminista, podría haber una crítica, por ejemplo, a la idea del humano. He puesto aquí humano, pero normalmente suele formular como las tres ideas que he puesto son la idea del mundo, la idea de lo humano y la idea de Dios. Por ejemplo, desde un punto de vista feminista, claramente podría haber una crítica muy fuerte para la construcción, digamos, heteropatriarcal de estas dos últimas ideas, ¿no? De la idea del hombre y de la idea de Dios. O del mismo modo, también una posición escéptica, por ejemplo, una posición escéptica también tendría una posición muy destructiva contra estas tres ideas. Una posición teológica también tendría una posición definida acerca de estas tres ideas. En última instancia, la he puesto como ejemplo, pero no como paradigma, vamos a decirlo, ¿no? Pero la he puesto vinculada, digamos, también la he elegido por una sencilla razón, y es que yo creo que se coordina muy bien con varias formas de lógicas no clásicas que me parecen interesantes para analizar no solamente desde un punto de vista informal o doxográfico, sino formal, esas diferentes ideas. Entonces, la idea de mundo no tiene ningún sentido si no se analiza en su dimensión modal y temporal, que es el mundo, sobre todo, por ejemplo, en la gran problemática acerca del origen del mundo, ¿no? Analizada en la crítica de la razón pura por Kant, ¿no? La idea del hombre no se entiende, o la idea de lo humano no se entiende sin atender a la lógica deóntica y doxástica, esto es, al deber ser y al creer, y a los diferentes estados de creencia y de obligación a los que nos vemos sometidos, en tanto que individuos con una capacidad de raciocinio o como miembros, digamos, de una especie de mamíferos con una capacidad de socialización desarrollada. Insisto, son diferentes ideas que pueden tener diferentes exposiciones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y por último, la idea de Dios, yo creo que es interesante también contrastarla o analizarla desde el punto de vista de la lógica difusa, intuicionista y paraconsistente, donde en estas lógicas se rechaza, por ejemplo, el principio de no contradicción, o se rechaza el principio del tercio excluso. Entonces se puede hablar, por ejemplo, de y se puede tratar filosóficamente los grandes misterios de la religión, como son el misterio de la Trinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, esto por lo que toca, digamos, al papel de la filosofía en el conjunto del saber. En cuanto al papel de la filosofía en el conjunto del hacer, también he traído aquí unos esquemitas. Bueno, sobre este punto, sobre el punto de el papel de la filosofía en el conjunto del saber, perdón, del hacer, estando a menos de un mes de las elecciones generales y teniendo en cuenta el papel que ha desempeñado, digamos, la filosofía y los filósofos en concreto, y los filósofos de mi universidad, de mi facultad en concreto, en toda la transformación política que se ha producido en los últimos años aquí en este país, en España, y sobre todo dado el prestigio político, ¿no?, que tiene la filosofía y que hemos visto nada más ayer mismo, creo que conviene ser prudente, ¿no?, y aplicarse la famosa frase de Bacon que cita Kant en el comienzo de la crítica de la razón pura, o como la llama Pablo Iglesias, ¿no?, la ética de la razón pura, que dice así, ¿no?, de nobis ipsis silemus, nosotros mismos callamos. Entonces, en lugar de exponer o de delirar, como hacen muchos filósofos o compañeros míos, acerca de lo que yo creo o lo que yo personalmente concibo que es la relación entre la teoría y la praxis, lo que quisiera hacer a través de este esquema, mierda, no me he quedado, he repartido todos. ¿Me dais uno? Vale. En lugar, digamos, de hablar de mí mismo, ¿no?, y de cómo yo concibo la relación entre praxis y teoría, cómo creo que es importante la relación entre praxis y teoría para entender, pues, el papel que han desempeñado los filósofos sobre todo, digamos, en la construcción de unas preguntas para las cuales ya los movimientos sociales ya dan respuesta a día de hoy, pues creo que es importante sistematizar, conforme a una serie de criterios, pues cuáles han sido canónicamente las posiciones filosóficas sobre estos temas, sobre el tema, en última instancia, de la praxis, tanto individual como colectiva. Bueno, el esquema que he traído aquí es un esquema basado sobre todo en tres dicotomías. La dicotomía entre una praxis transformadora y conservadora, si es individual o colectiva, y en última instancia si es viable o inviable desde el punto de vista EMIC. Esto es, si los propios filósofos a la hora de exponer esa transformación o esa conservación la consideran viable o inviable.
Y digo viable o inviable, o sea, utilizo la expresión viable o inviable en lugar de posible o imposible, porque lo importante es si los filósofos conciben algún tipo de procedimiento o de vía o de camino para acceder a ese estado de cosas que ellos consideran razonable, ya sea a través de la transformación o de la conservación del status quo. Este esquema es un esquema que puede ser precisado ya entrando en detalles sobre lo que se transforma o lo que se conserva, exactamente cómo de individual o cómo de colectivo es el conjunto de individuos que se quiere transformar o conservar en relación con un determinado patrón o paradigma. Y bueno, las ocho formas, digamos, de relación entre la teoría y la praxis que he traído a colación. He puesto entre paréntesis un ejemplo canónico, un ejemplo que para mí es indiscutible de lo que yo entiendo por ese tipo de escuelas, y un ejemplo más polémico, que es un ejemplo que he puesto entre interrogantes, que yo creo que también pueden dar luego pie a la ronda de preguntas y respuestas. Vale. Bueno, esta tabla o este esquema deja fuera, por supuesto, aquellas posiciones de que desde la filosofía práctica ni quieran transformar ni conservar el mundo, sino simplemente adecuarse o dar las condiciones de posibilidad de esa transformación o de esa conservación. Yo entiendo que, por ejemplo, un paradigma de un filósofo que no está ni a favor ni de la transformación ni de la conservación es Kant, ¿no? Kant, en la medida en que una de las máximas políticas más fuertes suyas es pensad lo que queráis, pero obedeced, ¿no? Que esto está en las ideas para una historia universal, ¿no? Que no es sino la reexposición de la doctrina de Federico I de Prusia. Federico I de Prusia tiene un dicho muy famoso que es: yo tengo un contrato con mis súbditos, ellos dicen lo que quieran y yo hago lo que me da la gana, ¿no? Que es, bueno, está muy bien. Pero al mismo tiempo también Kant, digamos, a través de su metafísica de las costumbres, no quiere transformar ni conservar un mundo dado, sino que da las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de Estado de Derecho. Y no solo eso, sino que él también no es ni un conservador ni un revolucionario, en la medida que contempla como algo sublime en la distancia la Revolución Francesa, pero desde Königsberg. Si veis en el mapa dónde está Königsberg en relación con París, veréis que hay un buen trecho. De hecho, Königsberg, como se ha recordado en relación con las cantadas de nuestros queridos políticos del cambio ayer, Königsberg ahora mismo se llama Kaliningrado y forma parte del oblast, de un oblast de Rusia. Vale. Bueno, pues a ver, vamos a comentar un poquito la tabla, pero muy brevemente para que también haya pie a las preguntas. Bueno, dentro del ejemplo que he puesto de transformación viable desde un punto de vista individual son las filosofías gnósticas, budistas, etcétera, que conciben, digamos, conciben que la teoría en todo caso sirve como acicate para una transformación individual que nos libere, por ejemplo, del sufrimiento como deseo, en el caso del budismo. Por eso el ejemplo que he puesto es el de Nagarjuna, el filósofo budista por excelencia, y el ejemplo polémico para discutir que he puesto es el de Plotino, en la medida en que Plotino suele considerarse un gnóstico desde el punto de vista, por ejemplo, de la definición que ofrece Max Scheler en el lugar del hombre en el cosmos, ¿no? El lugar ¿cómo es esto? Sí, el lugar del hombre en el cosmos. Sostiene que el gnosticismo es aquella tradición filosófica que considera que es posible la salvación por el mero conocimiento. Y es cierto que Plotino es un ejemplo paradigmático de no implicación, digamos, práctica, pero también de disputa con los gnósticos de su época. Es decir, que los gnósticos vinculados más o menos con el cristianismo de aquella época estaban en una relación polémica y dialécticas con Plotino. También podría haber puesto a Demócrito, ¿no? Sabéis que Demócrito llegó a decir que prefería descubrir una ley natural antes que ser rey de Persia. Y no solo eso, sino que se arrancó, según cuenta la doxografía y Diógenes la versión en concreto, se arrancó sus propios ojos para que nadie la distrayera de la contemplación de sus propias ideas, ¿no? Vale. Dentro de, digamos, de las transformaciones viables desde un punto de vista colectivo, el ejemplo que he traído a colación, pero que podría haber otros, digamos, dentro de esa tabla, serían las teorías del contrato social, que muestran la posibilidad, digamos, de una transformación procesual marcada, digamos, desde el estado natural al estado civil. El ejemplo que he traído a colación es el de Locke, y el ejemplo más polémico es el de Rousseau, en la medida en que en el contrato social, como sabéis, para Rousseau desempeña un papel importante la idea del legislador. El legislador tiene que ser un extranjero que llegue y venga a dar las leyes a ese pueblo soberano ya constituido a través del contrato social, ¿no? Donde darás todo y todo se te dará devuelto, ¿no? Y donde los intereses particulares se convertirán en colectivos. Bueno, el ejemplo de transformación individual inviable
que he puesto es el del cristianismo heterodoxo, entendiendo por tal cosa todas las tradiciones inspiradas por el cristianismo que no pertenecen, digamos, a la escuela oriental, digamos, a la escuela ortodoxa. El ejemplo paradigmático en ese sentido sería San Agustín, que, como he sabido, a partir del saqueo de Roma por Alarico, concibe que lejos de que el martirio de Jesucristo nos haya, digamos, quitado el pecado original, seguimos irremediablemente, digamos, condenados a llevar esa mancha. Es una mancha ontológica. Es una mancha ontológica, ¿no? que además se expresa en la tendencia natural de los hombres a cometer maldades, sobre todo, digamos, en el carácter siempre vanidoso, en el doble sentido del término, de caduco y de... Joder. Bueno, entonces la idea básicamente, la idea que está expuesta en San Agustín, pero que también estará luego en Lutero y que estará expuesta, digamos, en buena parte de los filósofos alemanes, es que el ser humano es un ser deyecto, es un ser humano que está, digamos, condenado a las bajas pasiones, y si no es gracias a la ayuda de la gracia divina, no puede, digamos, elevarse a la contemplación de virtudes más elevadas. En ese sentido, el ejemplo que he puesto para polemizar con vosotros es el de Heidegger, entendiendo que Heidegger es un curita, o sea, entendiendo que Heidegger, con su idea, digamos, del paso del se dice, se hace, se rumorea, ¿no?, del Mannschaft a la contemplación ya de esa angustia existencial del ser a la muerte, es también un paso que es un paso de la revelación, un paso en el que también se está esperando como un claro del bosque a la segunda llegada del ser, ¿no?, después de ese momento de deyección y de enajenación óntica. Entonces, bueno, ese es el ejemplo que he puesto de una transformación que es necesaria y que tiene que ser individual, pero que desde el punto de vista interno de los propios filósofos es inviable sin la concurrencia y sin la ayuda de una entidad superior, que en el caso de Heidegger sería el ser, en el caso de San Agustín sería Dios. Bueno, el ejemplo de una transformación colectiva viable, bueno, ya se lo he explicado, perdón. El ejemplo de una transformación colectiva inviable que he puesto es el de las ucronías, heterotopías y utopías. El ejemplo, un filósofo canónico en ese sentido es Campanella, Tommaso Campanella con su Ciudad del Sol. Y un ejemplo más polémico es el de Platón, en la medida en que Platón sí que en la República, digamos, establece una suerte como de procedimiento para llegar, una serie de pasos para llegar a ese gobierno de los filósofos y a esa república ideal en donde el microcosmos de la división del alma humana se correspondería con las tres clases de los comerciantes, los vigilantes y los gobernantes. Vale. Dentro de las concepciones de la praxis conservadora, viable, individual, he puesto como ejemplo al cinismo con K, porque entiendo vamos, para referirme en concreto al cinismo clásico, ya sabéis, la famosa distinción que establece Sloterdijk entre el cinismo contemporáneo y el cinismo de Perruno, de Diógenes y compañía, el estoicismo, y también podría entrar ahí el epicureísmo. De hecho, el autor polémico que he puesto entre interrogantes es Epicuro, en la medida en que Epicuro establece un paradigma que luego será seguido por ejemplo, la orden de las carmelitas o la orden de los benedictinos. Establece el modelo, digamos, de la parroquia, el modelo del apartamiento del mundo colectivo, en el caso de Epicuro en un jardín, pero posteriormente en la historia del cristianismo en un convento, ¿no? Un lugar apartado del mundo donde se construye alguna suerte de microciudad, liberada, digamos, liberada de los vicios y de las ataduras de la política mundana. Bueno, voy terminando por apabullamiento y para no aburriros mucho más, ¿no? El ejemplo de conservación individual inviable es el elitismo de la era industrial. El ejemplo más paradigmático es el de Baudelaire, ¿no?, con la famosa paradoja del vanidoso. El vanidoso es aquel que desprecia la masa individualmente, pero que cuando ésta se agrega en forma de público, digamos, pierde el culo porque le aplaudan y le quieran, ¿no? Entonces, y que es también la paradoja del hipster, ¿no? El hipster no es tal hasta que sus gustos no se convierten en universales, pero en el momento en que se convierten en universales, él tiene que ir cambiando, él saltando a nuevos modelos, de tal forma que el hipster siempre es alguien que está diciendo yo llegué primero, ¿no? Entonces, pero digamos, su primacía se establece en relación siempre con el mainstream, ¿no? Entonces, en la polémica mainstream, slipstream, o ver a un grupo en un garaje y verlo ya en el Primavera Sound, ¿no?, en esa polémica permanente es donde se encuentra el elitismo contemporáneo de la era industrial. Para mí un ejemplo polémico de elitismo en la era industrial sería el de Nietzsche, efectivamente, donde hay un intento, digamos, de conservación
de esos espíritus superiores frente a la tendencia natural del rebaño a subordinarlos a la moral judeocristiana. Pero bueno, lo he dejado también ahí porque supongo que será el autor con el que podremos discutir, sobre el que podemos discutir más. Un ejemplo que también este es más... entiendo que el cuadro más polémico de todos los que he expuesto hasta el momento es, sin lugar a dudas, el del mesianismo anticapitalista, que yo sitúo como un modelo de conservación colectiva viable. El ejemplo paradigmático en ese sentido sería el de Benjamin, ¿no? Donde la revolución es también una revolución que afecta al pasado y que tiene que redimir no solamente, digamos, a los individuos presentes, sino también a todas las luchas realizadas en el pasado y precisamente darle la vuelta a la historia de los vencedores. Pero no me queda tan claro que ese sea el caso de Marx. Lo he puesto entre comillas, entre interrogantes, por la sencilla razón de que sabéis que Marx siempre tuvo una posición ambigua sobre este respecto, ¿no? Las famosas cartas la famosa correspondencia que tuvo con los comuneros rusos, llegó a plantear la viabilidad de una vía hacia el socialismo partiendo, digamos, de las comunas campesinas ya dadas, ¿no? Mientras que en los artículos que iba publicando en la prensa norteamericana elogiaba la conquista de la India por parte de Gran Bretaña como un proceso más de expansión capitalista que llevaría al sistema hasta sus últimas contradicciones. Entonces, en esa permanente tensión que está en Marx, ¿no? Entre la vía, por así decir, ya dada de las comunidades existentes hacia el comunismo y, por otro lado, la idea de la aceleración al máximo de las fuerzas productivas, pues por eso lo he puesto entre interrogantes, ¿no? En Benjamin es evidente que la revolución no consiste en acelerar la maquinaria, sino en tirar del freno de mano. Y por último, un ejemplo menos polémico, pero entiendo que por la composición del público, no intrínsecamente, es la idea del liberalismo del antiguo régimen como una forma de conservación inviable colectiva. Esto está en Tocqueville, ¿no? La idea de que la Revolución Francesa habría dado nacimiento a una nueva época, que sería la época de la igualdad democrática, que por desgracia terminaría arrumbando con esas viejas libertades que, aunque no estuvieran absolutamente reconocidas en el antiguo régimen, pues se daban por presupuestas y había, por así decir, algún tipo de clase superior que podía practicar un liberalismo de petit comité, ¿no? Esto también está, por supuesto, en Schumpeter, ¿no? La idea de que sería necesaria conservar las libertades individuales del capitalismo de libre mercado, pero su propia lógica llevará a la instauración del comunismo, precisamente por la expansión de la participación de los estados en el Producto Interior Bruto, ¿no? Esto es algo que, por así decir, forma parte de la nostalgia del liberalismo hacia un antiguo régimen que no fue tal. O sea, la construcción del antiguo régimen como mitología que está, por ejemplo, en el movimiento nacionalista catalán, ¿no? Es decir, el movimiento nacionalista catalán con la mitificación del periodo pre-1714, lo único que está haciendo es convertir en elevar, digamos, a algo muy digno los fueros dados durante el imperio de los Austrias, ¿no? Entonces, esas libertades de los fueros locales serían, por así decirlo, que los Borbones los hubieran arrebatado, y desde entonces el resto de los gobiernos del Estado español. El ejemplo polémico que he puesto es el de Hayek, porque, como sabéis, o quizás no, Hayek tiene un famoso artículo donde explica por qué no es conservador y sostiene que su posición en relación con el Estado de Derecho es más bien una posición darwinista, pero bueno, es polémico por otras razones que no me da tiempo aquí a exponer. Así que nada, para terminar, como ya he dicho en relación con el Cholo Simeone, a mi juicio la filosofía a día de hoy, lejos de estar contra las cuerdas, se ha realizado. O sea, ya, digamos, no es necesaria la lectura de Kant para ser kantiano, ni tampoco, digamos, la licenciatura en filosofía para ser filósofo, sino que todos, desde el cocinero cuya filosofía es jamón, hasta el Cholo Simeone cuya filosofía es el partido a partido, pues tienen, digamos, su propia doctrina filosófica, y es bueno que sea así. Y con esto ya está. Cierro. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna objeción? ¿Sí? Bueno, pues si no hay preguntas o aportaciones, creo que queda todo muy claro.
cerramos esta sesión de filosofía en la calle. Os agradecemos a todos haber venido. Seguiremos haciendo nuestras cosas y os las iremos presentando. Esperamos que hayáis disfrutado y hasta la próxima. Sí.